En Onda Cero, Pamplona en la Onda. Continuamos en Pamplona en la Onda en este miércoles, en el que vamos a dedicar los próximos minutos a la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Nos vamos a centrar en el fondo documental Ferrocarril del Irati, que ha realizado el investigador Fernando Gualdea, quien tenemos con nosotros en los estudios de Onda Cero. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Marisa. Y se trata de un estudio fruto del convenio de colaboración que en la pasada legislatura se firmó entre Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Urraúl Bajo. Nos acompaña también hoy la alcaldesa de Urraúl Bajo, Ana Cigüela. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un trabajo, Fernando, en el que creo que se ha invertido bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues es un trabajo, como todos los trabajos de investigación, como casi pues, siempre, ¿verdad? Costoso, sobre todo cuando tienes que tirar pues de mucha documentación, de mucho archivo, y hablamos de archivos locales, pequeños archivos municipales, archivos de concejo, que en una medida pues están catalogados y ordenados, pero otros, sin embargo, pues hay que meterse ahí y meter muchas horas pues de búsqueda de documentos. ¿Sí? Claro. Exactamente, ¿qué es lo que recoge este trabajo, ese fondo documental que hablamos del Ferrocarril del Irati? Bueno, pues al final de lo que se trataba, es decir, hay en diferentes momentos se ha ido escribiendo cosas del Irati, ha habido algunos trabajos de investigación previos, ha habido reportajes en prensa, mientras existió en los periódicos hubo un reflejo de su realidad, y bueno, pues al final todo eso lo que había que hacer era localizarlo y sumarlo, crear con todo ello un fondo de información, y bueno, en eso se está. Sí, esto no ha acabado. No es una cosa cerrada todavía, evidentemente, falta mucha documentación por meter, hay archivos en los que todavía no se ha llegado a entrar, y bueno, pues eso con el tiempo poco a poco lo iremos completando, pero lo cierto es que ya hemos sentado una base muy amplia, sí. Un ferrocarril, Ana, que fue decisivo, ¿no?, para la zona. Pues sí, cambió la vida de los habitantes, supuso un adelanto, y lo hemos querido recuperar como memoria histórica, nos parecía importante, y fruto del convenio que se firmó el año pasado con Eusko Ikaskuntza es este primer trabajo que tenemos con ellos, que no es inerte, que se va a ir incorporando información, y también pues hemos intentado recuperar un tramo del antiguo ferrocarril del Irati entre Artieda y Rípodas como vía verde. Esperamos terminarlo para el año que viene. Estáis en ello entonces, sí. ¿No? Está bien. Sí. Fernando, ¿cómo surgió este ferrocarril o cómo se gestó su puesta en marcha, en funcionamiento? Bueno, pues habría que remontarse un poco, habría que ascender geográficamente al Pirineo Navarro. Ahí tenemos 3 valles con una riqueza forestal impresionante, como son Aezkoa, Salazar y Roncal. Aezkoa y Salazar además comparten la selva de Irati, y bueno, pues toda esa riqueza forestal había que darle salida. Estaba ahí mucha madera, pero si no la puedes sacar no sirve, únicamente pues servía en esos valles pues para temas de construcción en las propias edificaciones, pero a partir de ahí no se le podía dar salida. No era nada fácil. En su momento, siglos atrás, ya se recurrió, como ya habían empezado a hacer en el Pirineo aragonés, a las almadías, sí. Es decir, darle una salida fluvial a la madera por medio de aquellas balsas, y bueno, pues habría que situarse también en el valle de Aezkoa, que ha sido cuna de varios prohombres, vamos a llamarles así, que realmente pues han sido unas locomotoras para el progreso, para el desarrollo, y pienso especialmente en Domingo Elizondo, aquel personaje pues que fruto de la necesidad hijo de la misma pues tuvo que salir, exiliarse, dejar atrás su pueblo, su valle, su tierra, sus raíces, irse a una tierra, en este caso Argentina, donde al final pues se fue reuniendo con otros de su valle, y crearon ahí pues al final, a base de trabajo, pues un imperio empresarial.
Y bueno, pues al final todo ese dinero, toda esa inversión, pues decidieron de nuevo reinvertirlo en su valle, en su tierra, ¿no? Volvió él aquí, y a partir de ese momento es donde pone en marcha pues una serie de iniciativas encaminadas a trabajar sobre esa riqueza forestal, derivándola pues no solamente en lo que es la propia madera, sino en destilerías, en otro tipo de actividades, sí. Supongo que no sería fácil tampoco, ¿no?, el proceso hasta ver el tren en marcha ya. Hombre, hay un periodo pues desde finales del siglo XIX hasta 1911, en abril de 1911 es cuando se pone en marcha ese ferrocarril. Pues hay un proceso que es complicado. Estamos hablando no de un ferrocarril cualquiera. Domingo Elizondo sabía muy bien lo que quería, sabía lo que buscaba, y al final pues recurrió a un ferrocarril único, un ferrocarril eléctrico, el primero en España. Lo más de lo más en el momento, claro. El primero en España, el segundo en Europa, y no solamente eso, sino que además pues recurrió a la maquinaria alemana, que era lo mejor de lo mejor, y bueno, pues la verdad es que la inversión que hicieron fue muy fuerte, las trabas fueron muchas, es decir, digamos que no había una legislatura en ese momento que contemplase pues la presencia de un ferrocarril de esas características. Y todo eso pues había que ir adaptándolo a las necesidades de toda esa merindad de Sangüesa, que es la que comunicaba como una columna vertebral desde Pamplona hasta Sangüesa, con ese empalme hacia Oiz. Y bueno, pues como muy bien ha dicho Ana, pues al final eso fue todo un revulsivo para esos pueblos. Claro, porque aparte de lo que fuera propiamente pues el tema de la madera y demás, también posibilitaba que los vecinos pudieran venir a Pamplona, se trasladaban a llevar sus con facilidad el grano a vender en el mercado. Sí. Y eso, claro, para la vida de los pueblos, pues sí. Totalmente un cambio radical, una revolución prácticamente, ¿no, Fernando? Todo un lujo. Todo un lujazo. Me imagino que las obras para conseguir todas las vías del ferrocarril también tuvieron su aquel. Sí, las obras no fueron fáciles, hay tramos que son sencillos, pero otros no. Pero hay otros tramos, como fue en su momento atravesar la Foz del Umbriel. Claro, ahí están con esos túneles, ¿no? Que ahí nos han quedado. Pues la verdad es que para la época pues era toda una obra de ingeniería, y luego pues esa necesidad que hubo de hacer puentes, de mejorar el trazado en algunos sitios. Bueno, pues la verdad es que hay que reconocer el mérito de aquella gente y cómo poco a poco pues lo fueron consiguiendo, además luchando con esas trabas administrativas de expropiaciones de terrenos y tal. Sí. Al final, es decir, fueron muy pocos los que se opusieron, y la inmensa mayoría social de la sociedad navarra pues entendió que aquello era realmente beneficioso. Hablaba antes, Ana, de la recuperación de la memoria histórica. Me imagino que todavía pues muchísimos habitantes de la zona recuerdan aún ese ferrocarril, ese Illati, ¿no? La verdad es que sí, tuvimos la presentación del trabajo el sábado 10 de noviembre. Acudió mucha gente, fue muy positivo, y el coloquio final la gente intervenía, recordaba, era impresionante, sí. Fue todo un éxito la presentación, sí. Creo que había más de 100 personas, ¿no? Sí. O sea, que se nota que hay inquietud, ¿no?, por recuperar también. Sí. Y por ver lo que dio de sí aquel ferrocarril que duró hasta el año 1955. Sí, el 31 de diciembre. Hasta el último día. Hasta el último día, 31 de diciembre, partió desde Sangüesa, ya ese viaje de regreso, y fue el último viaje que hizo. Ya era algo anunciado, 15 días antes el boletín oficial del Estado y la Gaceta de Madrid y el boletín oficial de Navarra pues también se hacían eco del anuncio de que el 31 de diciembre iba a hacer ese último viaje. Hubo un esfuerzo por parte de todos los ayuntamientos del recorrido, un esfuerzo a contrarreloj de negociación con todas las instituciones, tanto provinciales como estatales, para conseguir que no fuese ese día su último recorrido, y sobre todo ante la inminencia ya de que iba a ser ese día, pues sobre todo que no se desmantelasen las vías, porque había que contemplar todavía la posibilidad de conseguir unas buenas inyecciones económicas que le diesen continuidad a todo eso. Sin embargo, pues el 31 de diciembre hizo el último viaje, el 1 de enero era fiesta, y el 2 de enero a primera hora de la mañana ya un número impresionante de operarios se dedicaban ya a desmantelar las vías. ¿Por qué tan rápido? Pues parece que había ciertos intereses de que aquello pues definitivamente acabase,
y lo cierto es que acabó. Que acabó, sí, eso está claro, pero sorprende, ¿no? Tanta rapidez. Sorprendió, entonces no lo entendieron y ahora mucho menos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Dejó de ser rentable? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de transcurrir ese ferrocarril? Bueno, el objetivo prioritario de ese ferrocarril, de ese tranvía, cuando se creó, era dar salida a la madera. A la madera, sí. Como ha recordado Ana, no solamente daba salida a la madera, sino que además sirvió pues de transporte de mercancías y de viajeros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa madera y esos viajeros y esas mercancías, pues al final se encontraron con una época de desarrollo industrial donde las vías de comunicación habían mejorado, las carreteras llegaban ya perfectamente a toda esa zona y los coches empezaban a imponerse, los camiones ya daban salida a la madera con más fluidez que en un ferrocarril, y bueno, pues la verdad es que todo eso influyó notoriamente. El tema de la presa el embalse de Yesa sirvió como una última bocanada, es decir, ya se quería haber quitado antes este tranvía, pero la construcción de la presa de Yesa pues aún supuso una cierta prolongación, puesto que había que acarrear material, en este caso hasta Liédena y desde allí a la presa, y bueno, pues al final pues ese era el futuro que se le había deparado desde el primer momento y ahí acabó. Y ahí quedó, ¿verdad? Hubo un intento de prolongar el tren, ¿no? Que fue fallido, de prolongar el recorrido hasta Jaca. Efectivamente, ahí por un lado se da el intento de hacerle llegar hasta Jaca. En los años 17-18 es cuando se produce un poco con más intensidad todas esas negociaciones, y hubo un intento de retomar el viejo proyecto en el que trabajaba Julián Gayarre cuando murió, que era de darle una salida ferroviaria a Navarra por el Valle de Roncal, y bueno, pues al final ni uno ni otro prosperaron. Era difícil, sobre todo pues el tema del Valle de Roncal pues requiere todo un túnel y bueno, pues la verdad es que aquello no prosperó. El Irati, mientras duró, fue en un primer momento un negocio próspero. Se le puede achacar que no, a partir de un momento determinado, una vez que amortizaron todos los gastos, pues no hicieron ninguna inversión, aquello pues se iba quedando ya obsoleto, sí. Uh-huh. Me imagino que también pues en todo este trabajo, e incluso en la presentación del otro día, habrán salido a relucir pues multitud de anécdotas, de sucesos, de hechos que sucedieron, ¿no?, alrededor de ese Irati. No sé si tenéis alguno así en mente, Ana. Bueno, pues la verdad es que conforme vas trabajando en todo esto y vas conociendo gente que lo ha conocido, pues bueno, pues el otro día mismo en la presentación contaba un señor como su abuela había sido la madrina en Pamplona, María Purroy, con 11 años, una niña nacida en 1900, como en 1911 se convierte en la madrina. Otra persona pues nos contaba, a este ferrocarril se le llamaba popularmente el escachamatas, porque iba muy despacio, según qué tramos pues tenía que ir muy despacio, y en época de vendimia pues aún les daba tiempo en algunos tramos pues a bajarse, coger unas uvas y volver a montarse. Aprovechar el viaje, Está bien, sí, escachamatas, sí. Es divertido, ¿no?, el nombre, por lo menos. Sí. Por lo demás está salpicado de anécdotas, de pequeñas historias, hay accidentes, hay momentos en los que descarrila, llega a ver en un momento determinado y en Huarte pues una mujer muere, en fin, hay pues un montón de historia en torno a este ferrocarril, pero al final lo que importa es toda esa historia humana, todas esas vivencias, todas esas experiencias de la gente, ¿no?, pues que cómo lo ha vivido y cómo les ha servido, ¿no? Claro. ¿Cómo se lleva a cabo el trabajo? Porque al final se han recogido, pues, creo que unas cuantas fotografías, muchos documentos. ¿Cómo se estructura un trabajo como este? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido poco a poco ir accediendo a toda esa documentación que hay en los archivos, ir identificando cada uno de los documentos. Una vez identificados, en la medida que se ha podido, se ha trabajado en la transcripción de ellos. Hablamos de documentos que en un caso pues igual tienen media página de extensión y en otro caso pues igual son 30 páginas. Pues al final todo eso se ha ido transcribiendo. Y bueno, pues yo siempre digo que esto es como un rompecabezas. Es decir, en un archivo encuentras un documento, en otro archivo encuentras otro documento que se complementa con el otro, y al final vas recomponiendo poco a poco, vas poniendo piezas en ese puzzle, y bueno, pues la verdad es que es muy muy atractivo.
Y al final toda esa documentación que contienen esos documentos que vas localizando en un sitio y en otro, no solamente en archivos institucionales, en archivos de concejo o de municipio, sino también en archivos particulares, etcétera, ¿no? Incluso hemos recurrido a archivos en Madrid, en Bilbao, etcétera. También. Sí. Y al final, bueno, pues toda esa documentación la vas sacando a una base de datos, lo cual te permite ir recomponiendo cronológicamente toda la historia y a la vez te permite ir recomponiendo estación por estación todo el recorrido, cómo se va trabajando, cómo se va haciendo. Bueno, pues ahora estamos en esa fase, ahora ha habido una entrega formal, digamos, del trabajo, pero lo cierto es que, bueno, pues lo que hay ahora mismo para ir metiendo allí, pues permitiría pues triplicar perfectamente tanto material toda esa información, sí, y lo que va saliendo. Afortunadamente hemos contado con dos fuentes muy importantes. Una es el archivo de Javier Beunza, de Sangüesa, un señor que se ha preocupado de ir recogiendo todo lo que iba saliendo en el periódico, de ir recogiendo documentación, de ir buscando en otros archivos datos, todo eso nos lo ha facilitado y bueno, es un archivo particular, ¿no? Exacto, es un archivo particular y bueno, pues él lo ha puesto a nuestra disposición. Y por otro lado está Carlos Manrique, periodista, y es, bueno, pues a la vez es un investigador que durante años se ha dedicado al Irati y ha creado pues también una base de datos impresionante. Y hoy es el día en que con toda esa información como base, más todo lo que va saliendo y vamos incorporando desde los archivos, pues podemos decir que el ferrocarril del Irati, si lo comparamos con cualquier otro ferrocarril de los que ha circulado por otros sitios, estamos ante un ferrocarril privilegiado desde el punto de vista de la recuperación de su memoria. Sí, con muchísimo material, más que hay y más que habrá, porque además si esto se da a conocer, yo me imagino que pues todos esos particulares que tengan en sus casas documentos, no sé, billetes, fotos, ¿no? También nos las pueden hacer llegar. Pueden colaborar, sí. Porque el archivo ahora se queda en principio en el Ayuntamiento de Raúl Bajo. Todo el que esté interesado puede ponerse en contacto con nosotros, se lo facilitaremos y también tenemos la intención de colgarlo en la futura página web que estamos en creación. Ajá, o sea, para que todo aquel que lo desee pueda acceder a él, incluso pues hay mucho interés por estudiar esto de los ferrocarriles, hay mucho aficionado, ¿no? Me parece a mí a este tema, ¿o no? Bueno, pues la verdad es que conforme vas avanzando un poco en la investigación vas descubriendo un mundo impresionante de fans de los ferrocarriles que es realmente asombroso. Sí, a mí me da la sensación de que hay mucho aficionado al ferrocarril. Y una cosa que quisiera destacar, ahora mismo estamos en 132 fotografías antiguas del ferrocarril del Irati, lo cual es, yo creo que es un éxito. Eran fotografías que estaban dispersas por archivos, por particulares y tal, y bueno, pues nos las han ido facilitando, se ha ido digitalizando todo eso y estamos ahora sobre una base de 132, sabiendo además que, bueno, pues ahora mismo con las que nos están ya viniendo a través de el dar a conocer el trabajo que se ha hecho, pues yo creo que podemos pasar ya el 150 perfectamente. Muy bien, pues que sigan llegando. Sí, antes también comentaba Ana que se está recuperando pues parte de ese antiguo trazado del ferrocarril del Irati como vía verde. Es una opción interesante y yo creo que puede dar también mucha vida, no solo a la localidad, sino pues a todos que podamos ir por allá, ¿no? Sí, si consiguiésemos también enlazar esos tramos con los demás ayuntamientos, pues haría un paseo bastante interesante. ¿Habéis recibido ayuda para poder realizar esta vía verde? Sí, nos la tramitó Cederna y son fondos europeos. Fondos europeos para hacer esa vía verde, que son de momento 4 kilómetros, decíamos, ¿no? Y también lo hemos colgado en Tú eliges, tú decides de la CAN. Es un proyecto para ver estos 2 últimos meses si sacamos algo más. ¿Os gustaría que otros ayuntamientos pues también se implicaran un poquito, ¿no? En ese proyecto. Son tramos, el de Ripodas-Lumbier, que luego podríamos enlazar con Las Foces, Liédena, sería un paseo interesante, y luego el de Lónguida son 2 puentes sobre el río Irati que hay que recuperar y que son muy bonitos también. ¿Cómo ves eso de las vías verdes, Fernando? Yo creo que es un proyecto interesante y bonito, ¿no? Sí, yo siempre digo que el ferrocarril de Irati, lo que hemos hecho ahora con este trabajo es una mirada hacia atrás, pero ahora lo que se impone es una mirada hacia adelante. Es un ferrocarril que, obviamente, como ferrocarril, yo creo que no se debe de contemplar su recuperación, puesto que es materialmente inviable, probablemente,
pero sin embargo como vía verde tiene un futuro extraordinario, sobre todo ahora, bueno, pues es algo que va en auge, el tema de las vías verdes, el tema del senderismo, y en este caso pues hablamos de la Merindad de Sangüesa, hablamos de una zona como puede ser Urraúl Bajo, que es un paseo pues francamente extraordinario. Toda esa comunicación hacia la zona de Sangüesa, hacia la zona de Aoiz, pues la verdad es algo, sería un privilegio, ya que está esa caja del ferrocarril, claro, esa caja de la vía realizada, pues el poder recuperar, y en aquellos puntos pues donde ya ha habido campos que ya lo han ocupado eso, pues hacer una vía alternativa, un camino alternativo que es perfectamente factible. Claro, hay muchos fragmentos ya en los que la vía no ha desaparecido. Hay fragmentos en los que ya ha desaparecido completamente. Por ejemplo, en fechas recientes, la construcción de todo el complejo de Itaroa ha puesto punto final a un amplio tramo allí que ya, es decir, no se puede recuperar eso. Estaríamos hablando ya pues de hacer un camino alternativo en esos puntos, que la verdad es que suponen, dentro de lo que es el desarrollo de los 40 y tantos kilómetros de la vía, supone un porcentaje mínimo, ínfimo, vamos, francamente ridículo. O sea, que el resto se mantiene, sí, no tendría mayor complejidad. El resto se mantiene, goza de muy buena salud y es algo relativamente fácil. Hay que mejorar unos puentes, arreglarlos, que es donde puede estar un poco la inversión más fuerte, pero bueno, la verdad es que poco a poco los ayuntamientos van haciendo su esfuerzo, como el que acaba de hacer Urraúl Bajo, como lo hizo Lizoain, como en su momento ya lo van haciendo o lo han hecho otros ayuntamientos, y al final, bueno, pues se trataría de poder coordinar todos esos esfuerzos que a nivel municipal se van haciendo, y bueno, pues que todo eso dé como resultado pues la implantación de una vía verde en torno al Irati. Pues hacemos llamamiento entonces al resto de ayuntamientos, Ana. Sí, un apoyo para recuperar esta vía. Un apoyo para recuperar esa vía, la vía del ferrocarril de Irati, y nos hemos acercado a este tema pues gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, que quiero recordarles que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D, que el horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y que tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Fernando Boalde, gracias como siempre por haber estado con nosotros una vez más. Muchas gracias a vosotros. Y Ana Cigüela, alcaldesa de Urraúl Bajo, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros, y hasta cuando quieras. Muy bien, gracias. Despedimos a nuestros invitados, pero queremos también decirles que mañana en Pamplona, en el Hotel Tres Reyes, a las 7 de la tarde, va a tener lugar el primer día del socio de Navarra de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos. Durante este encuentro se va a imponer la insignia de plata a los 75 socios y socias individuales o colectivos con 25 años de antigüedad en la institución y que han contribuido de distintas maneras a su configuración actual. Asimismo, se va a dar la bienvenida a los nuevos miembros incorporados a la sociedad. Será, como les decimos, mañana a las 7 de la tarde en el Hotel Tres Reyes de Pamplona.